Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional. Jueves 10 de diciembre de 2020. Vista de causa, rol 9279. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 31, inciso primero, segunda parte, de la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación del presente año, certifico que se encuentra sesionando el Pleno del Tribunal Constitucional por vía remota, integrado por la totalidad de sus señoras y señores ministros. El requerimiento de inaplicabilidad de estos autos ha sido deducido con fecha 12 de septiembre de 2020 por el señor Ricardo Vallejos Palacios. La disposición cuestionada contenida en la Ley 19.913, en la parte pertinente del artículo 31, dispone que respecto del imputado y de los demás intervinientes, la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal por un plazo máximo de 6 meses, renovables, con autorización del juez de garantía por una sola vez y por igual término. Analizando la gestión pendiente, en el requerimiento de inaplicabilidad, el actor señala lo siguiente, que esta corresponde a una causa penal que se sustancia ante el juez de garantía de San Carlos, en que ha sido formalizado por delitos de violación de secreto y cohecho, sancionados respectivamente en los artículos 247 bis y 248 ambos del Código Penal. Indica que la norma que cuestiona de inaplicabilidad se aleja del marco general del artículo 182 del Código Procesal Penal en materia de reserva y establece una regla especial de secreto aplicable a las investigaciones realizadas en el marco de la Ley 19.913 respecto de imputados y demás intervinientes investigados por delitos de lavado de activos. Explica el requirente que en su caso no ha sido formalizado por lavado de activos, incluso que el delito de violación de secretos por el que está formalizado ni siquiera es delito base, según el artículo 27 de la Ley 19.913. Y añade que el Ministerio Público ha decretado en la gestión pendiente, conforme a sus facultades legales, secreto de la investigación para todos los intervinientes, invocando precisamente el artículo 31 de la Ley 19.913 por decisión de la Fiscalía Regional. Y se ha solicitado también la ampliación del plazo de investigación, lo que podría traer aparejado una prórroga del secreto de la investigación, conforme lo dispone la norma cuestionada. Por lo anterior explica, y por efecto de su aplicación, es que podrá acceder a la carpeta investigativa recién en este mes de diciembre de 2020, si es que el plazo de la investigación se amplía o incluso con posterioridad en caso de que la investigación se amplíe y el secreto así se prorrogue. La norma legal que se cuestiona admite que la investigación se sustancie al menos un año sin que su parte tenga conocimiento del contenido de la investigación y en su caso agrega al actor manteniéndose en prisión preventiva. Incluso añade, existe el riesgo de que se transite toda la investigación, incluso hasta su cierre, privado de libertad y sin conocer los antecedentes que fundan esta circunstancia. La manifestación es concreta, que genera la aplicación de esta norma que cuestiona, el actor las enuncia detalladamente a fojas 8 y siguientes de su requerimiento de inaplicabilidad. En este sentido, indica: le es imposible, por aplicación de esta norma, acceder a la evidencia que maneja la Fiscalía, elemento clave para discutir la revisión de la prisión preventiva. No puede discutir la ampliación del plazo de investigación. No puede confrontar la evidencia fiscal contenida en la carpeta investigativa con prueba propia. No le es factible solicitar diligencias de investigación y en caso de que el Ministerio Público las denegare, reclamar administrativamente. Añade que se rechazó su acreditación en el sistema interno de la Fiscalía, por lo que incluso no tiene tampoco acceso a los datos administrativos de la causa penal. Al extenderse por más de 6 meses la investigación, permanecerá privado de libertad y sin poder acceder a un control o tutela judicial efectiva de dicha medida, vulnerando consecuencialmente su derecho a la libertad y también su derecho a defensa. Explica que la excelentísima Corte Suprema indicó que el recurso de amparo no es el medio de impugnación de la resolución que amplía por 6 meses más el secreto, conforme a la aplicación de la norma cuestionada, pese a que incluso la Corte de Apelaciones de Chillán había originalmente acogido un amparo en su oportunidad.
A su vez, no existe una norma expresa que permita impugnar la resolución del juez de garantía que prorrogue el plazo por otros 6 meses en caso de que esto ocurra en los próximos meses. Y que tampoco esta resolución judicial es recurrible mediante la acción de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución, ni existen tampoco reclamos administrativos ante el Ministerio Público hábiles para su modificación. Dado dicho marco, es que señala se producen diversas contravenciones a la Constitución por la aplicación de esta norma en la gestión judicial pendiente. Refiere en primer término que se genera un gravamen injusto y desproporcionado respecto de su derecho a la libertad personal. Y esta situación lesiva se produciría porque la norma permite que el requerente permanezca privado de libertad y sin poder acceder a un control o tutela judicial efectiva de esta medida. Por ende, así explica el actor, es vulnerado su derecho a la libertad personal en relación con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Y en segundo término, también viene a alegar que se vulnera su derecho a un justo y racional procedimiento e investigación, conforme lo dispone el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución. Analizando desde la jurisprudencia los elementos que conforman el debido proceso, indica que el precepto cuestionado obedece a razonamientos punitivos, que en su aplicación al caso particular que constituye la gestión pendiente, genera vulneración de su derecho a defensa, piedra angular de la garantía contemplada en los incisos 5 y 6 de la recién enunciada disposición de la Carta Fundamental. Indica que fue formalizado por el Ministerio Público y se le imputan conductas contrarias a derecho, pero sin embargo, si se aplica la norma cuestionada de inaplicabilidad, no tendrá posibilidad de responder a tal imputación criminal, solicitar que se deje sin efecto la prisión preventiva a la que ha sido sometido, realizar alegaciones o presentar antecedentes, u observar las pruebas que haga valer la respectiva fiscalía, entre otros derechos mínimos que se incorporan al concepto de debido proceso y a la tutela judicial de los derechos, sino hasta el año siguiente. Añade así que se ha enfrentado a un proceso injusto e irracional, en el que se le pretende mantener bajo las reglas del secreto por largos meses, casi un año, en calidad de imputado y en prisión preventiva sin poder ejercer defensa alguna. En tercer término, también agrega vulneración a la disposición contenida en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, en cuanto se niega por la norma impugnada la plena vigencia de normas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en particular las nociones de debido proceso que se consagran en los artículos 8 y 14. Finalmente, señala que estas normas que se integran en nuestro ordenamiento jurídico por mandato constitucional se ven contravenidas por la mantención de un secreto de investigación prolongado que causa indefensión e imposibilita una adecuada preparación de defensa, aún más considerando que se encuentra privado de libertad. Por estas consideraciones solicita en definitiva que sea acogida la inaplicabilidad impetrada en estos autos. A foja 53, el requerimiento de inaplicabilidad fue admitido a tramitación por la primera sala de esta magistratura con orden de suspensión del procedimiento en la gestión pendiente. A foja 60, con fecha 21 de septiembre del presente año, el Tribunal de Garantía de San Carlos remitió las piezas principales de la gestión pendiente. Previa solicitud del Ministerio Público, relante a fojas 107, el Pleno de esta magistratura, a fojas 237, decretó la reserva de dichas piezas. A foja 108 se hacen parte en autos don José Huepe García y otros querellantes en la gestión pendiente y solicitan el rechazo del requerimiento. Argumento luego reiterado también a fojas 267 en presentación de 22 de octubre del presente año. Refieren que la aplicación de la norma cuestionada de inaplicabilidad no adolece de los vicios de inconstitucionalidad que se denuncian en el requerimiento y no se afectan las garantías constitucionales que el actor estima vulneradas. Critican que toda investigación del Ministerio Público puede ser tanto formalizada como desformalizada. Y el texto de la norma cuestionada es claro, se refiere a una investigación sin distinguir si ésta se encuentra o no formalizada. Así, la falta de formalización no es impedimento para la aplicación del secreto que contempla la disposición. Y respecto de las garantías constitucionales denunciadas como la libertad personal, el derecho a defensa y el debido proceso, señalan que no existe esta indefensión que se arguye en el requerimiento, toda vez que en virtud de la formalización del requerente, en audiencia de mayo del presente año se le comunicaron los antecedentes de los ilícitos que investiga el Ministerio Público por el cual se encuentra el actor privado de libertad, y no hay óbice en la aplicación del secreto para que se despliegue la defensa pidiendo diligencias de investigación que estima pertinentes para su ejercicio.
Añaden también en su traslado que la institución del secreto en una investigación no es ajena a nuestro sistema de enjuiciamiento. Así, por ejemplo, resulta en el actual Código de Procedimiento Penal, vigente para hechos anteriores al actual Código Procesal Penal, en el Código de Justicia Militar, la reserva de antecedentes también en procedimientos de familia que son secretas para los litigantes, por ejemplo, la audiencia privada del menor. Y todas aquellas preceptivas están bajo el alero de la misma constitucionalidad que se estima violada por el actor, solicitando en consecuencia el rechazo del requerimiento deducido. A foja 129, con fecha 25 de septiembre de 2020, se hace parte en autos el señor León Lefort Hernández, interviniente también en la gestión pendiente. A fojas 242 se declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad y se ordenó en la misma resolución que declaró la admisibilidad alzar la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente y se confirieron los pertinentes traslados de fondo. A foja 252, con fecha 21 de octubre del presente año, en consecuencia, evacúa traslado el Ministerio Público y solicita el rechazo en todos sus términos del requerimiento deducido. Indica que la medida cautelar que pesa sobre el actor de inaplicabilidad está sujeta a los requisitos que dispone el artículo 140 del Código Procesal Penal y a su régimen de revisión, por lo que la norma cuestionada no incide, como se expuso por el actor, en la afectación a su libertad personal. Y luego controvierte la alegación relativa a que se vulneraría la garantía del derecho a defensa y las garantías de racionalidad y justicia del procedimiento. Explica que las personas imputadas al interior del proceso penal y su defensa tienen reconocidos un conjunto de derechos que se debaten frente a la necesidad de contar con procedimientos investigativos eficientes para el esclarecimiento de los delitos y el eventual castigo de los responsables. Y en dicho marco, el secreto es una medida legal tendiente a asegurar la eficacia investigativa recogida en general en el Código Procesal Penal en su artículo 182, regla en estos autos no objetada. Y este precepto, luego de establecer la regla general de secreto para terceros y abrir el conocimiento de la investigación al imputado y su defensa, contiene diversas disposiciones que para algunos delitos especialmente graves, explica el persecutor penal público, traslada el espectro normativo a normas especiales, también relacionadas con la reserva y el secreto. Así, la ley número 20.000 contempla una norma especial de secreto en su artículo 36. La ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, número 18.314, lo hace en su artículo 21. Y la ley 19.913 estableció precisamente una regla de secreto en el artículo 31. Y esta regla se inserta en el ámbito de la investigación del lavado y blanqueo de activos, que reviste una especial gravedad y ha provocado la preocupación de diversas instancias internacionales por su proliferación y efectos, lo que ha propiciado en este nivel la configuración de un sistema contra el delito de lavado de activos y corrupción pública. Cita a efecto diversas disposiciones de derecho internacional. Y en dicho marco, la ley 19.913 consagra una regulación específica del secreto en los distintos ámbitos que lo conforman, de suerte que se establecieron regulaciones sobre la materia tanto en el ámbito preventivo, en el que participan diversos sectores económicos que tienen como principal obligación informar sobre determinadas operaciones a la unidad de análisis financiero, como también en la fase de control y sanción penal del delito de lavado de dinero, en el que participan las policías, los tribunales de justicia y el Ministerio Público. Y analizando el precepto cuestionado, hace algunas precisiones respecto de lo argumentado en el fondo por la requirente. Indica que el legislador ha reconocido con el precepto impugnado la compatibilidad que trae aparejada la acreditación de los elementos que componen el tipo penal de lavado de dinero, delito base, conducta de lavado, conocimiento, elementos subjetivos, entre otros, y que si bien sigue dejando en manos del fiscal del Ministerio Público la determinación del secreto, como ocurre con la regla del artículo 182 del Código Procesal Penal, su extensión queda ampliada recogiendo de esa forma las notas que distinguen tanto al delito como a su averiguación. Así, explica el Ministerio Público, la regla cuestionada es idónea, necesaria y proporcional. Y en la gestión pendiente se lleva adelante una indagatoria de grandes dimensiones en materia de corrupción y lavado de dinero que involucra un conjunto de licitaciones públicas en diversas regiones del país respecto del sistema de iluminaria LED. Y en una de sus aristas, explica el persecutor penal, el requirente se encuentra formalizado como autor de cohecho del artículo 248 bis del Código Procesal Penal, delito base para el lavado de activos, sin perjuicio de que la medida cautelar que le afecta se ha dispuesto sobre un conjunto de elementos entregados en audiencia al Tribunal de Garantía para su ponderación en el marco de las reglas generales que establece a dicho efecto el Código Procesal Penal, habiendo sido revisada la medida ya en 3 oportunidades.
y señala así que la relación entre el delito base por el que se ha formalizado al actor y el lavado de activos está cubierta por la conexión prevista por la ley entre los mencionados ilícitos, la que está implícita con ello en el ilícito que prevé el artículo 27 de la ley 19.913. Ello señala, al finalizar su traslado, el Ministerio Público es del todo relevante en el caso concreto, ya que el delito de lavado de activos está conectado directamente con las conductas de corrupción que están siendo investigadas, entre otras el delito de cohecho, y que constituye delito base de lavado de dinero según el catálogo que contempla el artículo 27 de este cuerpo legal, solicitando en consecuencia el rechazo del requerimiento en todas sus partes. A fojas 277 evacúa también traslado la parte querellante del Consejo de Defensa del Estado y en los mismos términos que el Ministerio Público solicita el rechazo de la impugnación de inaplicabilidad. Comienza su presentación refiriendo cuestiones de hecho de la gestión pendiente. Señala que el actor de inaplicabilidad se encuentra formalizado como autor del delito de cohecho del artículo 248 bis, incisos primero y segundo, en relación con la calificante que contempla el artículo 251 quinquies, número 2, letra B del Código Penal. Y en la formalización, la Fiscalía ha señalado que concurre además la circunstancia agravante del artículo 260 ter del mismo cuerpo punitivo. Y alega previo al fondo la improcedencia, en primer término, del requerimiento deducido. Explica que la norma cuestionada no es decisoria litis, se impugna a través de este cuestionamiento de inaplicabilidad más bien el sistema de facultades que la ley ha otorgado al Ministerio Público como ente encargado en forma exclusiva de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito. Y el Tribunal Penal deberá resolver acerca de la existencia del delito y la participación que en este pueda corresponderle al actor, decisión en la cual la norma cuestionada no es incidente de la forma que se requiere por el actor de inaplicabilidad. Y en el fondo solicita el rechazo de las alegaciones de inconstitucionalidad que plantea el requirente, de conformidad con la garantía fundamental de igualdad ante la ley y el derecho a un racional y justo procedimiento, y en consonancia con lo que dispone el artículo 182 del Código Procesal Penal, indica que la ley 19.913 ha establecido normativa especial para la investigación de delitos de lavado de activos que por su naturaleza requieren de la realización de actuaciones de investigación reservadas a fin de garantizar su eficacia. Y en el artículo 31 explica el Consejo de Defensa del Estado encuentra fundamento en la necesidad de cautelar de forma efectiva el bien jurídico protegido a través de la penalización del delito de lavado de activos, y esto es la recta administración de justicia. Y el conflicto de autos se presenta entre la garantía establecida en el artículo 182 del Código Procesal Penal y la disposición especial que contempla la norma cuestionada. Y estas disposiciones son las que regulan en el caso concreto la decisión de la gestión invocada. Más aún, la misma situación ha sido ya resuelta con las herramientas legales disponibles, como consta en decisión del séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de octubre de 2020, en que, en audiencia de cautela de garantías promovidas por las defensas de coimputados respecto del requerente de inaplicabilidad y en el marco de la misma causa en que se pretende impugnar el artículo 31, el tribunal habría resuelto mantener el secreto de la indagatoria conforme lo había decidido el Ministerio Público, reconociendo la posibilidad de aplicación del artículo 31 dentro del marco de la garantía del debido proceso que se contiene en el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución. Por ello, señala esta parte querellante que no hay contravención constitucional. La Carta Fundamental garantiza el derecho a un racional y justo procedimiento y entrega al legislador la misión de establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Y la garantía de publicidad no es absoluta, pudiendo encontrar con ello, explica, limitaciones justificadas en interés de la administración adecuada y efectiva de justicia. La norma cuestionada, agrega, no afecta la libertad personal del actor conforme lo ha resuelto ya la Corte Suprema a través de una acción de amparo iniciada por la parte requirente. Y analizando las disposiciones pertinentes e invocadas por el actor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indica que no existe transgresión alguna en la medida que se pueda justificar el secreto como necesario para preservar los intereses de la justicia, cuestión de mérito que explica evidencia para el caso concreto que el conflicto es de mera legalidad. Añade que tanto la necesidad de favorecer una eficiente y eficaz prevención y represión del delito de lavado de activos como otorgar especial protección a la reserva de este tipo de investigaciones da sentido y dota de sustento constitucional a la norma cuestionada. Por ello, la reserva en sí misma no puede considerarse contraria a la Carta Fundamental, dado que se enmarca dentro de la esfera de autonomía del legislador a este efecto. Solicita en consecuencia la desestimación del requerimiento de inaplicabilidad.
A fojas 301 consta en el expediente constitucional que el requirente solicitó al tribunal ordenar al Ministerio Público remitir los antecedentes de la investigación y en el otro sí decretar nuevamente la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente. La primera sala, otorgando traslado de ambas solicitudes, las denegó por resolución de 26 de noviembre de 2020, cuestión rolante a fojas 351 del expediente. A fojas 297, rola decreto que ordenó traer los autos en relación. Es cuanto se puede relatar, señora presidenta. Gracias. Por la parte requirente, y hasta por 20 minutos, tiene la palabra don Juan Carlos Manríquez. Gracias, su señoría excelentísima, señora presidente, señoras y señores ministros, muy buenos días, apreciados colegas de igual forma. Excelentísimas señorías, abogo porque al final de esta audiencia, y según su mejor parecer, se acoja íntegramente el requerimiento de inaplicabilidad deducido en esta causa, y atendida la naturaleza concreta y determinada de esta acción constitucional, sus bases y efectos, tratar en este minuto de explicar con la mayor precisión y concisión por qué, en el caso concreto, esta norma impugnada del artículo 31 de la Ley 19.913, según su origen, estructura, peso normativo interno y consecuencias, ponderada en relación con la Constitución Política de la República, en la normativa que hemos señalado, y particularmente a propósito de su influencia respecto de la restricción de derechos y garantías de un justiciable, en este caso don Ricardo Vallejos Palacios, en esta situación concreta, ha producido y puede seguir produciendo ingentes consecuencias anticonstitucionales, razón por la cual debiera ser, a nuestro modesto juicio, declarado inaplicable en esta gestión pendiente. Las razones, ilustrísimas señorías, excelentísimas señorías, son las siguientes. En primer término, cabe reflexionar para poder no reiterar aquello que ya está escrito y muy bien ha dicho don José Francisco Leighton a propósito de nuestro requerimiento escrito, algunas otras consideraciones que puedan darle a su vez una mejor quizá comprensión a lo que hemos planteado. ¿Cuáles son esas otras cuestiones que necesitamos exponer a vuestra señoría excelentísima? La primera, razonemos acerca de el secreto de las investigaciones penales, una comparación con el sistema procesal penal antiguo, el sistema procesal penal militar, las resoluciones que vuestra señoría excelentísima ha dictado al respecto, y si el secreto es el mismo, que tiene a su vez la misma consecuencia, efectos y regulación, que en el sistema procesal penal nuevo instalado desde el año 2000, abierto, público, contradictorio, basado en reglas acusatorias y no inquisitoriales como aquellas otras. O sea, desde este primer minuto entonces, excelentísimas señorías, hemos de fijar una diferencia sustancial para poder analizar el contexto normativo de este requerimiento y aplicarlo al caso concreto. ¿Por qué digo esto, excelentísimas señorías? Y señora presidenta, pido su autorización para citar dos precedentes, si se me permite. Vuestra señoría excelentísima, a propósito del sistema procesal penal, digamos clásico, antiguo, cerrado, inquisitorial, en las sentencias del rol 78 del año... a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional, a propósito del artículo 78 y 205 del Código Procesal Penal, ha expresado en el rol 680519, con fecha 12 de diciembre del año 19, que en el sistema antiguo la mantención del secreto del sumario, y ya diré cuál es la conexión con esto, no necesariamente viola los preceptos constitucionales ni produce efectos anticonstitucionales. Si bien es cierto, se han producido también en este y otros precedentes de manifestaciones de decisiones divididas en vuestras señorías excelentísimas. Sin embargo, la opinión de mayoría es que el secreto del sumario en el sistema antiguo no vulneraría per se ni el debido proceso, ni el derecho a defensa, ni tampoco aquellas otras garantías establecidas en los tratados internacionales que Chile ha suscrito, que se encuentran ratificados y vigentes, como las reglas del 8.3 y siguiente de la Convención Americana, y el 14.1 y siguiente del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. Pero además, en otro caso, su señoría excelentísima, en aquella inaplicabilidad promovida por el ex coronel Faber Navarro, a propósito de las investigaciones que lleva adelante la señorita ministra en visita, doña Romy Rutherford, con fecha 21 de enero del año 2020, también en votación dividida, vuestra señoría excelentísima reiteró ese criterio a propósito de otro suborden normativo específico, de la misma manera como lo son las normas de lavado de activos
como lo es la Ley 19.913, este subsistema de protección, tanto en sus reglas sustanciales como procedimentales, las que deben entonces ahora confrontarse con el texto constitucional. En esa otra sentencia, la del señor Faber Navarro, vuestra señoría excelentísima dijo que también a propósito del sistema penal militar, en votación mayoritaria, no se advertía cómo el secreto del sumario pudiera entonces vulnerar estos derechos. Sin embargo, cabe decir que hay que hacer entonces la inmediata comparación con lo que ocurre en el nuevo sistema procesal penal establecido del año 2000. ¿Por qué? Porque esta causa, y este caso en concreto, aquel que involucra a don Ricardo Vallejos Palacios, y preciso y aclaro, quien desde el 5 de mayo del año presente se encuentra formalizado solo por el delito de cohecho, no por violación de secretos ni ningún otro tipo penal, cuestión que, debo decir, no constituye ninguna impropiedad del señor relator, sino que por el contrario, los datos que entregó precisamente el acta del tribunal, que luego fueron corregidos en audiencias posteriores. Vale decir, el señor Vallejos Palacios se encuentra únicamente formalizado con fecha 5 de mayo de este año por el delito de cohecho agravado, y luego reformalizado con la circunstancia de hecho que para señalar y que son sumamente determinantes para establecer por qué en este caso concreto las consecuencias de la norma impugnada son inconstitucionales. Pues bien, desde el año 2000 en adelante, el nuevo Código Procesal Penal a este respecto se basa en dos grandes principios. La segunda cuestión entonces que es necesario traer a colación aquí para analizar es cuál es la naturaleza jurídica del secreto de la investigación que establece tanto el Código Procesal Penal en la regla general que ha referido el señor José Francisco Leighton en su relación, como la regla particularísima del subsistema de protección del orden económico en general y también para otros de la correcta administración de justicia, que sería el lavado de activos, en el artículo 31 de la Ley 19.913. Pues bien, el secreto de la investigación es una medida cautelar que es una excepción a la regla general de publicidad. En este caso, ¿para qué? Para precaver cualquier posibilidad de riesgo o daño serio a la investigación y sus consecuencias. Esto es, que no se entorpezca, y en esa vertiente, entonces una correcta administración de la justicia y un eficiente esclarecimiento de los hechos. En ese contexto, el artículo 31 de la Ley 19.913, excelentísimas señorías, es una regla excepcionalísima, ni siquiera excepcional, excepcionalísima. Y como es una potestad otorgada en la estructura del artículo 31, primero al Ministerio Público, que por sí y ante sí puede decidir si la aplica, y luego renovarla por otro plazo con autorización judicial, es entonces una facultad del Ministerio Público. Pero si es facultad, no puede ser necesariamente, perdonen la expresión, una potestad virreinal. En el sistema democrático, constitucional, de derecho, una potestad sin control es un abuso. Y en este caso intentaré convencerlos por qué los efectos han sido abusivos y violatorios de estas garantías. En efecto, excelentísimas señorías, si se me permite, en el mensaje del Código Procesal Penal enviado al Congreso, en la página 10, a propósito de principios básicos, el entonces autor del proyecto esclarece que el sistema procesal penal en esta materia se basa en el principio de publicidad. Y respecto de las medidas cautelares, como lo es el secreto, en este caso excepción a la publicidad, deben, dice, si se me permite, en lo fundamental, el diseño de estas medidas se basa en la afirmación de la excepcionalidad de las mismas y en su completa subordinación a los objetivos del procedimiento, lo que a virtud de la irradiación que produce el texto constitucional, esto es la supremacía constitucional, no pueden desbordar entonces esos grandes landmarks o limitaciones que establece el propio texto. Esa es la esencia de la supremacía constitucional a nuestro juicio, en este caso violentada. A ese respecto, por ejemplo, permítame citar al señor Leturia, quien en su texto de 2018, Publicidad y Actos Procesales, a propósito de la Revista Chilena de Derecho, y también a Gandulfo en el año 2010, en la revista de la Universidad Católica de Valparaíso, año 1999, a propósito de la publicidad como regla general del proceso penal y sus excepciones, reiteran la misma base arquitectural del principio procesal penal. La regla primera es la publicidad, la excepción es el secreto, y si el secreto ha de dictarse más aún en un subsistema, ha de ser extremadamente riguroso y excepcional, haciendo entonces incluso la autoridad persecutora, como es el Ministerio Público, necesariamente un juicio de balance respecto de qué garantías va a restringir, en razón de cuál es la necesidad real de restringirlas, cuál es la justificación, y hacer un juicio de proporcionalidad ex ante respecto de esa afectación, y si entonces esa afectación resulta razonable.
en este caso ha sido completamente irrazonable y perjudicial. Y digo por qué. Su señoría excelentísima, en el origen del artículo 31 de la ley 19.913 aplicado a este caso concreto, vuestras señorías excelentísimas pueden leer en la página 480 y siguientes del debate legislativo de la historia de la ley 19.913, qué ha pasado con el artículo 31, y en particular qué ha pasado con las reglas de secreto de la ley 19.913 en relación con la publicidad. A ese respecto, con fecha 29 de octubre del año 2003, la sentencia de vuestra señoría excelentísima, comunicando al Senado, señala que incluso declara inconstitucional la letra G del artículo 2 del texto original, precisamente por establecer un acceso sin contrapeso a la privacidad, tanto de base de datos públicos, de funcionarios públicos, como de otras personas. Pues bien, la ley 19.913 ha sido modificada al menos en 4 oportunidades para mejorar el subsistema de persecución del lavado, y particularmente se dice para hacer eficiente en estos delitos de investigación compleja, o más eficiente. Pero siendo una medida cautelar, entonces, a nivel infraconstitucional, es el artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal Penal el que dice que las medidas que restringen derechos deben interpretarse restrictivamente. Y si esta es una potestad muy excepcional otorgada a un órgano público en el derecho público, también debe interpretarse restrictivamente, y esa potestad del Ministerio Público quedar sujeta a algún control que solo su señoría excelentísima podría hacer en este caso, atendido que, como se ha oído, ni el juez de garantía ha dicho tener potestad para poder controlar esa facultad en su primer ejercicio, como tampoco la excelentísima Corte Suprema al desechar el amparo Rol 8320, que había sido acogido en primer lugar por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán. Entonces no hay remedio infraconstitucional para este problema y para el efecto anticonstitucional que produce la esencia de esta norma. ¿Dónde está entonces el tema? Si se me permite una pequeña comparación a propósito de derecho comparado, la sentencia 373-2018 de la excelentísima Corte Suprema del Perú, a propósito de la misma disposición de la ley 19.913, el artículo 63 de su ley interna, ha dicho que es posible a través de esas acciones, también como el excelentísimo Tribunal Constitucional del Perú, a través de su acción de amparo constitucional, que sabemos nosotros no tenemos de la misma manera, pero sí se permite controlar el caso concreto según las circunstancias, la negativa de acceder a la investigación en casos de lavado de activos o no entregar las copias, como aquí ocurrió, es necesariamente controlable, porque el fiscal en todo minuto debe velar por el pleno ejercicio de los derechos del justiciable para hacer cabal y eficiente el derecho a defensa, conforme al artículo 5º, inciso 2, que nuestra Constitución integra a su vez las reglas del derecho humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos y el debido proceso, de la misma manera como lo hace el artículo 93 del Código Procesal Penal, y a su vez el ya dicho 5º, inciso 2 del Código Procesal Penal, también en relación con el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Entonces, ¿por qué en este caso no ha sido razonable aplicar el artículo 31? ¿Por qué ha producido efectos anticonstitucionales y por qué puede seguirlos produciendo, su señoría excelentísima? Primero, porque en la formalización de cargos del 5 de mayo del año 2020, en minuto alguno, y su señoría podrán oírlo con los audios y a su vez revisar las actas que el tribunal le remitió, en ningún momento se comunicó un hecho que pudiera calificar de acto de conexión de la ley 19.913 en un círculo de autores que hubiera dado lugar a una investigación de una operación sospechosa calificable de lavado de activos. Y en segundo lugar, porque desde la reformalización de 3 meses más tarde, que también consta en vuestro expediente, en que la Fiscalía reformaliza, recomunica los hechos y los reprecisa, ¿qué es lo que le imputa a mi defendido, excelentísimas señorías? Y eso es lo importante para el caso concreto. Le imputa esto, que otro coimputado, el ex abogado asesor municipal, señor Campos, habría tomado interés en una oferta que le habría hecho un gerente de la empresa Itelecom en Providencia, Santiago, por 6.000 pesos por cada luminaria que se instalaría en la ciudad de Chillán, y que ese señor habría decidido aceptar un soborno, y que respecto de ese soborno habría interesado a mi defendido, sin tener prueba directa, ni indirecta, ni siquiera circunstancial, salvo 3 o 4 interceptaciones telefónicas que el Ministerio Público interpreta, sería el lenguaje cifrado, para poder decir entonces que el representado tomó interés en su reformalización de aquella segunda parte u otros pagos que el señor Campos iba a obtener, y que el señor Campos en una primera oportunidad obtuvo en dinero en efectivo en Santiago, habiendo sido detectado por la policía, seguido e interceptado con el dinero en efectivo en su automóvil antes de llegar a su casa.
sin tener ninguna posibilidad de contacto real, fáctico o coordinado con mi representado. ¿Cuál es la importancia? El artículo 3º, 27A y B de la ley 19.913 establece que el delito de lavado de activos es un proceso, es un continuo de actos que se fundan al menos en 4 posibilidades: origen, desplazamiento, el coaching o, digámoslo, encubrimiento, el aprovechamiento, disimulación y luego la introducción de formalidad al mercado. Pero para eso hay que recibir algo. Y el Ministerio Público sabe que mi representado no estuvo jamás en posibilidad siquiera de recibir parte de ese dinero o estar en una posibilidad concreta de generar siquiera un riesgo jurídicamente relevante para el orden económico o la recta administración de justicia, porque ya tenía interceptado al otro señor y lo tenía perfectamente observado. Eso es lo que Metzger denomina una causalidad ciega. Vale decir, para este efecto, una tentativa completamente inidónea, inclusive en un delito formal o de mera actividad. De ese punto de vista, mantener a una persona ciega durante 8 meses, sin ninguna posibilidad de tener acceso a la investigación, los antecedentes, incluso hasta la semana pasada ni siquiera saber quién era su juez natural para conocerse, afecta la publicidad, el derecho al acceso a los medios de imputación, conocer a cabalidad los límites o deslинdes de la imputación, defenderse cabalmente de ella, poder aportar prueba de descargo y ni siquiera saber ante qué juez se puede recurrir para revisar su situación cautelar. Excelentísimas señorías, probablemente mis apreciados colegas les dirán que este precepto no es decisorio, porque habría perdido oportunidad, como los antiguos amparos en que el abusado era luego dejado en libertad, entonces se decía fue reparado el asunto. ¿Por qué? Porque la señora fiscal regional dictó la resolución 32-2020, comunicada hace poco en una audiencia, que había decidido no renovar el secreto, comillas, por ahora, y en consecuencia acceder a la copia de las carpetas en 14 días más. Solamente les cuento, a título de anécdota, que en 2 archivos relacionados con esta causa, solicitados por esta defensa, los 2 han resultado íntegramente ilegibles y en malas condiciones, lo que ha generado nuevamente 14 días más de plazo para tratar de tener acceso a la investigación. ¿Cuál es la importancia de eso, excelentísimas señorías? Que siendo entonces el artículo 31, si se le lee atentamente, una medida cautelar excepcionalísima, que la primera es una potestad íntegra del Ministerio Público, que efectivamente ya ejerció, pero nada obsta a que pueda volver a ejercerla dentro del plazo que aún le queda. Porque si ustedes lo leen con atención, el artículo 31 dice que puede aplicarlo y luego puede, por el saldo, hasta por un límite máximo, con autorización judicial, volver a hacerlo. Y lo más probable es que lo haga. Y entonces esa situación de aplicación o de potencialidad real de aplicación es también materia de vuestras competencias. Si se me permite, excelentísimas señorías, en su rol 991, considerando 10, y a su vez, en la siguiente jurisprudencia que podemos encontrar en los cuadernos constitucionales de vuestra excelentísima señoría, la jurisprudencia y la doctrina es: basta la mera posibilidad de que el precepto impugnado resulte aplicable para que el Tribunal Constitucional sea competente. Ha dicho vuestra señoría excelentísima que siempre honra sus decisiones. Al Tribunal Constitucional solo le compete verificar la posibilidad de que el precepto legal pueda ser aplicado en un caso, y en este caso puede volver a ser aplicado nuevamente, cegándonos una vez más sin tener la posibilidad de acceder ni a la imputación ni a las piezas de él. Múltiples sentencias de vuestra señoría excelentísima, la 505, la 634, la 790 en su considerando 7, la sentencia del Tribunal Constitucional de 808, etcétera, y la última citada, la 2097 en su considerando 9. La fuente de mis alegaciones a este respecto son también vuestras bases de jurisprudencia, excelentísimas señorías. Voy terminando, me queda menos de un minuto. El prisionero de Edward, excelentísimas señorías, caminaba por las oscuras mazmorras en las que fue dejado. Cuando le pregunta al carcelero quién es su juez, cómo puede enterarse del decreto del rey, que allí lo tiene preso, cómo puede enterarse de aquello de lo cual debe defenderse, el carcelero ríe, excelentísimas señorías. Esa pieza está tomada del estado de las prisiones en Inglaterra y Gales de 1776 de John Howard. Han pasado 324 años y Ricardo Vallejos Palacios está en la misma condición que el prisionero Edward. Hasta hace 2 días no sabía quién era su juez, todavía no tiene acceso a la carpeta, no puede pedir su libertad. Y cuando pide que alguien controle esa facultad potestativa, el asunto anda entre la Corte Suprema, entre el juez, entre la facultad potestativa, y nadie se hace cargo. El único que puede, de acuerdo a sus competencias, ponerle freno a este efecto abusivo y anticonstitucional
es vuestra señoría excelentísima, porque el precepto, aquel que impugnamos, ha producido en este caso concreto, como ha quedado demostrado, efectos anticonstitucionales, y lo que es más grave, dentro del plazo que aún le resta al Ministerio Público, puede volver a producirlos, y en consecuencia eso es lo que justifica la intervención de la máxima magistratura constitucional, que solicitamos nosotros muy respetuosamente sea ejercida y se acoja nuestro requerimiento, se devuelvan las cosas al Estado de un racional y justo procedimiento y se permita efectivamente la plena vigencia de las garantías. En este caso concreto, puesto que como señala el artículo 93 de la Carta Fundamental y vuestra ley orgánica, excelentísimas señorías, en este caso concreto, el precepto impugnado ha producido, produce y puede volver a producir efectos anticonstitucionales. Es todo, señoría. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la parte querellante de José Huepe García y otros, y hasta por 20 minutos, tiene la palabra don Roberto Valdés. Gracias, excelentísimo tribunal. Con vuestra venia lego, responderé concretamente las novedosas argumentaciones que ha realizado recién nuestro estimado contradictor don Juan Carlos Manríquez. Aquí hay que separar varias cosas. La primera, y lo digo con todo respeto, hay una hipérbole en el argumento de nuestro contradictor acá. El señor Vallejo no vive la situación de las prisiones bajo la Inquisición de hace 400 años o 350 años. Tiene por lo demás la satisfacción el señor Vallejo de contar con un excelente abogado como lo es don Juan Carlos Manríquez, de tener acceso a todos los tribunales de la República, incluyendo a este excelentísimo Tribunal Constitucional, de haber conocido de cara al frente a cada uno de los jueces que ha reparado, conocido cada una de sus alegaciones, tanto en primera instancia en Chillán y en San Carlos, como ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, y también vía amparo ante la excelentísima Corte Suprema. Así que es una exageración que no debe ser atendida, vuestra excelencia, lo que ha señalado mi estimado contradictor. No es así. Segunda cuestión, habrá reparado este excelentísimo tribunal que aquí en realidad hay dos quejas. La primera es la menos atendida y es la única que debe ser objeto de nuestro examen, que es si la preceptiva del artículo 31, ya tantas veces citado, es o no inconstitucional y por lo tanto es o no aplicable o inaplicable al caso concreto. Ese es el primer tema de discusión. El segundo está completamente desenfocado ante el Tribunal Constitucional, porque dice relación con una queja que puede o no tener mérito, pero que no debe ser conocida por este Tribunal Constitucional. Y la queja dice relación con cómo el Ministerio Público ha ejercido o no esta atribución del artículo 31 y de cómo el Ministerio Público, por ejemplo, ha publicado o no las copias de la carpeta investigativa o de cómo el juzgado de garantía correspondiente ha entregado o no legibles ciertas copias. Eso no tiene nada que ver con la discusión de constitucionalidad de la preceptiva del artículo 31 y por lo menos 10 minutos dedicados a esa parte por parte de nuestro estimado contradictor no tienen nada que hacer en esta discusión. Nada. Si se estima por parte de la defensa del señor Vallejo que el Ministerio Público ha sido arbitrario, que reclame administrativamente ante el superior jerárquico que corresponda. Esa es la vía. Si estima que las copias tendrían que haber llegado oportunamente o de algún otro modo, bueno, que lo pida el juzgado de garantía a través de cautela de garantía y si se lo niegan, apelará. Pero eso no tiene nada que ver con la aplicabilidad o no del artículo 31. Bien, entonces, no quiero perder el tiempo diciendo más sobre estos aspectos, sino que irme derechamente a la médula del tema. El secreto de la investigación que tiene el artículo 31. Y ese es el cuento acá, vuestra excelencia. Eso es lo que nos convoca en esta audiencia. ¿Es o no inconstitucional? Y hay que decir que esta preceptiva limitada del artículo 31 es extraordinariamente constitucional, no tiene ningún problema de inconstitucionalidad. Y esto lo ha resuelto reiteradamente este excelentísimo Tribunal Constitucional, porque evidentemente que dentro del catálogo de garantías constitucionales que se establecen en la Constitución Política de la República, hay equilibrios, armonías, nada es absoluto.
Ni siquiera, Vuestra Excelencia, el derecho a la vida del que está por nacer. Ya se ha dicho por este excelentísimo Tribunal Constitucional que entre bienes jurídicos protegidos se permiten ciertas salvaguardas o limitaciones para derechos que están consagrados por la Constitución Política y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos por artículo 5. Se ha hecho muchísimas veces. Por ejemplo, en materia ambiental, todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero la 19.300 establece límites que son legalmente contaminantes. En materia procesal, evidentemente que el principio de la publicidad que está en el Código Orgánico hace 100 años sí existe. Todos los actos procesales son públicos a menos que la ley diga una cuestión distinta. ¿Y cuándo dice la ley una cuestión distinta? En determinadas situaciones que escapan también al mundo estrictamente procesal penal, Vuestra Excelencia, y que están en otras preceptivas, también civil. Nosotros lo citamos y lo reiteramos ahora. Por ejemplo, alguien podría sostener que una audiencia privada del menor con el juez de familia es inconstitucional porque es secreta o reservada, que no se realiza con nadie, ni siquiera las partes, ni el papá, ni la mamá, ni el abuelo, ni la abuela, solamente el menor con el juez. Y de esa audiencia reservada, por ejemplo, deja testimonio el juez en una resolución judicial. ¿Y por qué es? Porque la política en materia de familia consiste en proteger el interés superior del niño, niña o adolescente. Y así, entre comillas, se vulnera el principio general de publicidad de todos los actos procesales, y esa es una norma constitucional. Ahora, repara nuestro estimado contradictor en dos fallos de su excelencia, divididos por cierto, pero que nos da la razón. Y nos da argumentos, Vuestra Señoría, para que este principio de mayoría sea modificado en esta oportunidad. ¿Cuáles son estas situaciones? El secreto del sumario en el antiguo sistema de procedimiento penal que sigue rigiendo en todos aquellos procesos que no fueron evidentemente motivo de competencia temporal dentro del actual sistema. ¿Y esa es una norma inconstitucional? No. Vivió durante el Acta Constitucional número 3 de septiembre del 76 y desde la Carta del 80 para adelante sin ningún inconveniente. ¿Y sigue viviendo? Sí. Sigue viviendo también derechamente en la justicia militar. Y sigue viviendo, Vuestra Señoría, bajo el régimen del Código Procesal Penal actual. Actual. En el actual sistema procesal penal, Vuestra Excelencia lo sabe mejor que yo, se permite, con limitaciones, por cierto, el secreto de la investigación o de determinadas antecedentes por un número de días X, bajo la facultad discrecional, no arbitraria, discrecional del Ministerio Público. Y sobre eso, Vuestra Excelencia, no existe ninguna duda. Eso puede ser en un robo, en un homicidio, en una violación, en cualquier clase de ilícito común y corriente. Ahora, nuestro sistema y también los sistemas internacionales, doloridos por el combate de la delincuencia en contra de bienes jurídicos que son más caros, como la salud pública, tratándose, por ejemplo, del derecho a la salud, protegido por la ley, la ley de drogas. También por bienes carísimos, como es la seguridad del Estado, como lo es también la seguridad y vida de las personas por la ley antiterrorista, y ahora más, con regímenes o asociaciones criminales dedicadas a ocultar activos o hacer asociaciones ilícitas para atacar a la sociedad, como es justamente esta ley, permiten acotadamente un secreto de la investigación para los intervinientes y no solo para el imputado, de hasta 6 meses con facultad discrecional del Ministerio Público. Y aquí me quiero detener solo un breve instante, Vuestra Excelencia. Nuestro distinguido contradictor se queja de este fiscal, no de la norma, porque lo encuentra arbitrario, porque deja a su cliente, según él, en la indefensión, pero no es el precepto. Sería este fiscal, y este fiscal no puede ser declarado inconstitucional,
podrá ser sancionado porque se estime que está excedido en sus facultades. Podrá estimarse que no está actuando bien, pero esa es una queja que no debe ser oída acá, insisto. Y volvemos al 31. Esta norma es constitucional porque sin perjuicio de que morigera el derecho a la publicidad de los actos procesales de investigación, la morigera acotadamente hasta 6 meses. Y la prórroga, vuestra excelencia, debe contar con la cautela del juez de garantía. Entonces, primero esta facultad discrecional que fue ejercida solo hasta por 6 meses, y como bien reconoce nuestro estimado contradictor don Juan Carlos Manrique, ha cesado el 4 de diciembre recién pasado, ha cesado, para que pudiera ser renovada por el plazo que fuere, tendría que contar con la anuencia del juez de garantía y además con el aporte que pudiéramos hacer todos los intervinientes en este debate. Y después esta resolución será atacada, porque el juez de garantía algo tendrá que decir, ante la Corte de Apelaciones respectiva. Luego el sistema vuelve a funcionar y está en pleno equilibrio y armonía. Señoría excelentísima, ha abordado también nuestro contradictor en su alegato un punto que es necesario aclarar. Y aquí existe una confusión, a menos que yo hubiera oído mal. El artículo 31 establece en el inciso primero, habla de imputado y demás intervinientes respecto del secreto. Y en el inciso segundo y tercero habla solo de imputado, perdón, de formalizado. Entonces aquí hay una confusión. Esta preceptiva no precisa de una formalización concreta respecto del señor Vallejos. Ese acto de comunicación, de formalización, no es necesario respecto del señor Vallejo, no es una exigencia del secreto de la investigación, porque el 31 habla claramente de imputado, y el imputado, vuestra excelencia, como usted mejor lo sabe, es solamente aquella en contra del cual, directo o indirectamente, se ha seguido una investigación específica, pero sin formalización. Se ha imputado probablemente mucho antes de ser formalizado por regla generalísima. Generalísima. Entonces, tampoco ese cuestionamiento debe ser atendido porque existe, a nuestro juicio, una confusión respecto de a quién alcanza la preceptiva y de la exigencia que coloca la preceptiva. La preceptiva, en el inciso primero, no precisa de formalización. Entonces, cuando se dice, oiga, ¿cómo nos van a tener privado de tener acceso a la carpeta investigativa si no nos han formalizado por este ilícito? Y ahí hay una queja. Pues bien, el artículo 31 no lo necesita. Y ese juicio de reproche no fue realizado en el requerimiento, vuestra excelencia. Por lo tanto, tampoco puede ser atendido justamente por el principio de congruencia que rige el 19 número 3, inciso quinto de la Constitución Política del Estado. No pudimos defendernos de aquello y solo fue dicho aquí. Bien. Termino, vuestra excelencia, con un último razonamiento respecto de la alegación de la contraparte. Ha alegado de que esta norma del 31, y lo dijo con este término, no ha sido aplicada de manera razonable. Luego el examen que hace nuestro estimado contradictor dice relación otra vez con una actuación precisa y concreta que reprocha de un fiscal o de varios fiscales, pero no de la preceptiva del artículo 31. Y nosotros estimamos, vuestra excelencia, que este examen del artículo 31 no puede ser llevado al llano a la discusión de esta carpeta investigativa, sino que el examen debe realizarse en abstracto. ¿En qué sentido? Comparando la tesitura del artículo 31 con las limitaciones que establece la propia Constitución Política. Ese es el debate al que se nos invitó. Si en abstracto se estima por este excelentísimo tribunal que esa norma de secreto es violatoria del texto constitucional que cita nuestra contraparte, pues bien, habremos perdido nuestro punto. Pero ¿no os parece, vuestra excelencia, de que la queja
del reclamante, del requiriente, dice relación con una cuestión concreta y no con el examen de la norma en abstracto, y por eso su reclamo debe ser desechado. Señora Presidenta, señores ministros, muy buenos días y muchas gracias. Es todo. Gracias a usted. Por el Ministerio Público, y hasta por 20 minutos, tiene la palabra don Francisco Soto. Gracias, señora Presidenta. Excelentísimos ministros. Alega en representación del Ministerio Público, Francisco Soto Donoso, abogado asesor jefe de la Fiscalía Regional de Ñuble. Su señoría excelentísima, en primer lugar, ya, bueno, lo adelantó el propio requirente, cuestión que es relevante a nuestro entender, relevar el hecho de que el secreto de esta investigación, el secreto del artículo 31 de la ley 19.913, que efectivamente fue aplicado por la fiscal regional, doña Nayalen Mancilla, quien está a cargo de esta investigación, ya dejó de surtir efecto, por cuanto fue alzado. Realmente no fue alzado, sino que no se solicitó en su oportunidad la renovación por parte del Ministerio Público, y esto ocurrió el día 30 de mayo, porque el 30 de noviembre, por cuanto el secreto fue establecido en una resolución de la fiscal regional del día 30 de mayo del año 2020, en la misma resolución donde se dio inicio en esta investigación de una investigación por el delito de lavado de activos. Ya venía la investigación por los delitos de soborno, cohecho y violación de secretos, en el caso de la violación de secretos no respecto del imputado señor Vallejos, pero se agregó en esa resolución la investigación por lavado de activos y consecuentemente además se decretó el secreto conforme a la regla que en esta instancia impugna el requirente. Por lo tanto, ya a nuestro entender, su señorísima, cuando la ley habla de renovable, implica la renovación, solicitud previa al término de ese plazo. Por lo tanto, entendemos que ya el Ministerio Público no podría solicitar la renovación de este secreto ante el juez de garantía. Pero aunque fuera así, y siguiendo la tesis de el señor defensor del imputado, aunque fuera así, ya tendría, como ya se dijo latamente, o estaría bajo el alero del control judicial de un juez de garantía. Su señoría excelentísima, es importante recalcar algunas situaciones en relación a la causa propiamente tal, que creo que es importante que se sepa. El señor Vallejos es administrador municipal o ex administrador municipal de la Municipalidad de Chillán, y además actuó como presidente de la comisión evaluadora, redactora y evaluadora de las bases de licitación para recambio de luces LED en la misma Municipalidad de Chillán. Esos son los dos cargos que ostentaba el señor Vallejos. Fue formalizado el día 9 de mayo, el 9 de mayo del año 2020, solo por el delito de cohecho del 248 bis del Código Penal, o sea, el cohecho que implica además infracción de deberes por parte del funcionario público, y fue reformalizado el día 15 de octubre del año 2020. En esa oportunidad de la reformalización, además, se amplió el plazo de investigación por 4 meses más, o sea, tenemos una investigación que va a durar al menos hasta el día 15 de febrero. Su señoría excelentísima, esta investigación se enmarca o está en el contexto de una gran investigación, digámoslo así, a pesar de que son muchas investigaciones que hasta el momento no han sido agrupadas, pero llamémoslo así, un gran fenómeno criminal que se instaló en Chile, que se trata de un fenómeno criminal vinculado a licitaciones, particularmente licitaciones para el recambio de luces LED, que se vino realizando en Chile, en muchas municipalidades, por un lado, y también en el marco del Ministerio de Energía, por otro, desde aproximadamente el año 2015. En ese marco, una empresa en particular, llamada Itelecom, que actuó a través de una unidad temporal de proveedores en varias municipalidades del país y también en el Ministerio de Energía, participando en estas licitaciones, además de participar en las licitaciones, comenzó aproximadamente, entendemos nosotros, fines del año 2016-2017, a ofrecer sobornos a funcionarios municipales y también a funcionarios del Ministerio de Energía para efectos de poder obtener estas licitaciones. El Ministerio Público
lleva estas investigaciones adelante a través de la fiscal Nayeli Mancilla, fiscal regional de Ñuble, casi todas las investigaciones, salvo una que es llevada por el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Iquique, en donde incluso hay concejales que estuvieron sometidos a prisión preventiva. El principal imputado en esta causa es el señor Marcelo Lefort, quien está también en prisión preventiva por el delito de soborno, está formalizado también en Iquique, y está sometido a prisión preventiva en la causa propiamente de Chillán. Son aproximadamente 14 investigaciones que se llevan, que involucran aproximadamente 30 municipios. Estamos hablando de más de 30.000 millones de pesos en adjudicaciones obtenidas por Itelecom. Por lo tanto, señor Ilustrísima, es una investigación bastante compleja y bastante grande que muy probablemente dure bastantes años. Nosotros tenemos un plazo de investigación que va a terminar ahora en febrero, pero es muy probablemente por la complejidad de las diligencias y además no solamente por la complejidad de la realización de diligencias, sino que además por la complejidad en el análisis de la información, es muy probablemente que tengamos que pedir una ampliación de ese plazo investigativo. En ese contexto de la causa de Chillán, excelentísima, lo que se detectó a través de escuchas telefónicas, e incluso hasta se grabó por parte del Ministerio Público, en este caso, perdón, por parte de la Policía de Investigaciones, se grabó un pago se grabó en términos de video o grabación, un pago de 37 millones de pesos, que era solamente parte de un pago al señor Marcelo Campos, quien es abogado asesor de la Municipalidad de Chillán, también por haber beneficiado a la empresa Itelecom para efectos de que se adjudicara la licitación de Chillán, que es una licitación del año 2019, pago que, de acuerdo a las escuchas telefónicas, y a eso se refería el señor Manríquez en su intervención, quedó claramente establecido, no es solamente una interpretación del Ministerio Público, sino que fue una interpretación tanto de los jueces de garantía como también de la Corte de Apelaciones de Chillán, que ha establecido que parte de ese pago iba directamente a ser entregado al señor Vallejos. Lo que se está investigando todavía, sería, y la excelentísima, y esto es importante para efectos del tema del lavado de activos, es si existieron pagos anteriores a estos imputados por parte de la empresa Itelecom. Eso es importante por cuanto existen algunos antecedentes todavía en la carpeta investigativa que darían indicios de que eso podría haber sido así. Lo que sí tenemos certeza, su señoría excelentísima, es que hubo un pago de 37 millones y también tenemos cierta certeza que era solamente parte del pago, y lo decimos porque se logró determinar la forma en que la empresa Itelecom, particularmente el señor Lefort, calculaba la manera de realizar o de calcular el monto de los sobornos dependiendo del tipo de licitación, o sea, son cuestiones más técnicas, pero dependiendo del tipo de licitación, era una forma u otra de pagar o de calcular el monto del pago. En este caso se calcula que más o menos el pago iba a ser cercano a los 150 millones de pesos y solamente se logró pagar, o se iba a pagar 37 millones porque ese dinero fue incautado, porque en ese evento fue detenido el señor Marcelo Campos y también posteriormente el señor Vallejos y el señor Lefort. Esa es más o menos, digamos, la estructura de nuestra investigación que se lleva adelante, y es por eso, por esas razones, su señoría excelentísima, es que el Ministerio Público, no solo en la investigación de Chillán, sino que también en el resto de las investigaciones, el día 9 de junio se abrió investigación por el delito de lavado de activos, básicamente por la posibilidad de lavado respecto de quienes han recibido los sobornos, también por la forma en que la empresa Itelecom ha sacado el dinero de la propia empresa para poder hacerlo efectivo y para poder pagar en efectivo. No lo dije, pero estos pagos evidentemente se hacían en efectivo, en bolsas de basura, en maletines, no nos hacía una transferencia, un cheque, evidentemente, para evidentemente tratar no dejar trazabilidad de los pagos. Y también respecto de los montos que han sido adjudicados y han sido pagados a Itelecom provenientes de estos actos ilícitos por parte de su dueño. Por lo tanto, son varias aristas de lavado de activos que el Ministerio Público hasta el momento está investigando en este caso. Su señoría excelentísima, adentrándome ahora en lo que se refiere al requerimiento de inaplicabilidad del señor Manríquez, lo que se objeta esencialmente no es todo el artículo 31 de la ley 19.913, que es la ley que crea la unidad de análisis financiero y también establece los tipos penales de lavado de activos,
sino que no solamente su parte final, que se refiere a que el Ministerio Público tiene la facultad de aplicar el secreto por 6 meses y que se puede renovar esto con autorización del juez de garantía. Y señala el señor requirente que esto afectaría dos derechos o garantías constitucionales: por un lado la libertad y por otro lado el debido proceso en su vertiente del derecho a defensa. Ya mucho se ha dicho, no quiero profundizar mucho en esto porque ya el resto de los intervinientes ha señalado algo respecto a esto. Solamente señalar, a propósito de la causa propiamente tal, del proceso o del procedimiento que se ha seguido adelante en Chillán, en relación propiamente a la libertad, hay que tener presente, su señoría excelentísima, que el día 9 de mayo, el día que se realiza la audiencia de control de detención, formalización y aplicación de medidas cautelares, el Ministerio Público exhibió todos los antecedentes que tenía, y la defensa del señor Vallejos pudo tener acceso a esa información. Y esto es relevante porque principalmente se exhibió en esa audiencia escuchas telefónicas que fueron relevantes para el tribunal, para decretar la prisión preventiva, para entender de que se daba por acreditada la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal, y también para dar por acreditada la letra B del artículo 140, o sea, la participación, hecho y participación. Principalmente en el caso del señor Vallejos, se escucharon o se exhibieron escuchas telefónicas que eran, a nuestro entender y también a entender de los propios jueces en su momento, tanto del Tribunal de la Corte de Apelaciones como del Juzgado de Garantías, eran absolutamente indiciarios y directos en relación a acreditar la participación del señor Vallejos. Pero lo relevante desde este punto de vista es que esa información estuvo a disposición y todavía está a disposición a través de los audios respectivos para el análisis de las defensas. Por lo tanto, si bien es cierto hay un secreto establecido por el Ministerio Público a través de una resolución de la Fiscal Regional de Ñuble, también es cierto de que hay antecedentes que sí tuvieron que ser vertidos, evidentemente, para poder fundar las medidas cautelares, y esos antecedentes sí llegaron a las defensas, por lo tanto, han podido disponer de ellos. Su señoría Ortiz, además, el imputado declaró en esta causa, declaró ante el tribunal. O sea, el señor Vallejos, cuando declara, y esto es relevante también a propósito de lo que acabo de decir, cuando declara, ni siquiera fue capaz de explicar lo inexplicable en relación a estas escuchas telefónicas, pero lo relevante es que sí, él tuvo la posibilidad de declarar, y solicitó la declaración, y latamente pudo exponer toda su versión de los hechos. Por lo tanto, ha tenido amparo judicial, esto en relación a la libertad, amparo judicial absoluto, tanto respecto al juzgado de garantía como también respecto a la Corte de Apelaciones. Como ya se dijo, la prisión preventiva ha sido revisada en 3 oportunidades. Respecto al derecho de defensa, debido proceso y derecho de defensa, acá es relevante, a nuestro entender, su señoría excelentísima, que aquí hay que hacer un ejercicio de ponderación. Por cuanto, por un lado, tenemos evidentemente los derechos y garantías vinculadas al debido proceso del imputado, pero por otro lado tenemos una normativa excepcional, sin duda, pero excepcional vinculada a ciertos fenómenos criminales que han sido relevantes no solamente en el ordenamiento jurídico chileno, sino que también para el ordenamiento jurídico internacional. El mismo ordenamiento jurídico internacional que ha establecido hace décadas la preceptiva relativa a derechos humanos que recoge nuestra Constitución política. Bueno, ese mismo sistema internacional, básicamente Naciones Unidas, también ha entregado recomendaciones y ha generado una preceptiva, una normativa vinculada a estos fenómenos criminales y la forma como deben ser combatidos. Solamente para dar ejemplos, su señoría excelentísima, la Convención de Viena del año 1988 en relación al tráfico de drogas, la Convención de Palermo en relación a la delincuencia organizada transnacional, y particularmente en relación a la corrupción y también al lavado de activos vinculado a la corrupción, la Convención de Mérida del año 2003. Toda esa preceptiva apunta, en lo que nos interesa en este debate, su señoría excelentísima, a la eficacia investigativa que tiene que ser ponderada frente a los derechos del imputado, y que en el caso de nuestra legislación interna en relación particular al secreto, es ponderada de una manera, a nuestro entender, razonable,
por cuanto, como ya se explicó, existe un secreto que es decretado por 6 meses por el Ministerio Público, pero también existe un control por parte del tribunal, más bien un doble control, por cuanto es un control que ejerce el tribunal o pasa a ejercer cuando se formaliza por lado adoptivo al imputado. Eso hay que tenerlo presente. Cuando se formaliza al imputado por lado adoptivo, el tribunal puede limitar el secreto en cuanto al contenido, en cuanto a su extensión, pero también una vez que se vence el primer secreto, el tribunal tiene que autorizar, tiene que pasar la solicitud del Ministerio Público por el tribunal. Por lo tanto, no es una preceptiva que sea absoluta o un derecho que tiene el Ministerio Público, una facultad que tiene el Ministerio Público de manera absoluta. Por lo tanto, su señoría excelentísima, a nuestro entender, desde esa perspectiva, en ningún caso es inconstitucional el artículo 31 en la parte que señala requiriente. Y por último, su señoría excelentísima, hay que entender que la investigación por lado activo en este caso se fundamenta por cuanto acá existe un delito base, que es el delito de cohecho, bueno, también el delito de soborno, pero estos delitos, y lo dice incluso una sentencia de su señoría excelentísima, rol 3630-2017, en relación a que existe una conexión entre ambos delitos. ¿Y por qué digo que existe una conexión y por qué es importante esto? Porque cuando el Ministerio Público investigativos, el secreto también cubre, a nuestro entender, por la conexión y porque además es un elemento base, es un elemento propio del lavado de activos, el delito base, en este caso el delito cohecho, por lo tanto, por eso es que el Ministerio Público abre una investigación por lavado de activos e involucra en ese secreto a toda la investigación. Por cuanto, además, por una cuestión fáctica que a nuestro entender es importante señalarlo, porque dividir la investigación, escindir una investigación por lavado de activos vinculado a cohechos o vinculado a sobornos, es muy difícil. Nosotros tenemos declaraciones en la investigación que para poder dividirla, para poder decir, esto va a cohecho, no queda bajo el secreto, y esto va a lavado de activos, queda bajo el secreto, tendríamos que separar esas investigaciones, perdón, esas declaraciones, y eso la verdad es que es bastante difícil. La investigación del lavado de activos en materia de cohecho, al menos, es una investigación que se confunde en cuanto a sus elementos con la investigación de el delito base. Por eso sería excelentísimas que nosotros hemos abierto investigación en el mismo RUC, lo hicimos en Chillán y también lo hicimos en el resto de las investigaciones. La investigación de Chillán, con esto termino, es la única que está formalizada. El resto de las investigaciones que tiene la fiscal regional del Ñuble no están formalizadas. Por eso, su señoría excelentísima, es que entendemos que no existe una afectación a la libertad, en este caso puntual, por cuanto la libertad ha sido amparada, el derecho a la libertad ha sido amparado por los tribunales respectivos, con los distintos recursos y con las distintas solicitudes que ha realizado la defensa, y además no hay una afectación al debido proceso, por cuanto entendemos que la implementación del artículo 31, inciso final, es idóneo y además es proporcional atendiendo los delitos graves que han sido implementados en Chile a partir del sistema internacional vinculado a la corrupción. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias a usted. Por la parte querellante del Consejo de Defensa del Estado, que hasta por 20 minutos, tiene la palabra doña Mariela D'Antonio. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, señores ministros. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación del Consejo de Defensa del Estado, querellante en la investigación en que incide el presente requerimiento, y que incide en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovido por don Ricardo Vallejos Palacios. En relación con ciertas cuestiones que se han planteado en el curso de los alegatos de mis predecesores, considero necesario hacer una previa contextualización, que será muy breve, puesto que también hay varias cosas que dicen en relación con esta contextualización que han sido señalados por los distinguidos colegas que me han antecedido. Ya se ha dicho, en primer término, que el señor Ricardo Vallejos Palacios ha sido formalizado en una investigación referida a ciertos delitos que, si se me permite una expresión quizás coloquial,
se refieren a un conjunto de maniobras con los que ciertas empresas y ciertos particulares se adjudicaron o pretendieron adjudicarse una serie de contratos para la licitación de la provisión de luminarias LED en distintos municipios a lo largo de todo el país y también de algunas entidades públicas. Esos son los hechos que se agrupan en esta investigación, y en relación con los mismos, el señor Vallejo ha sido formalizado, ya se ha dicho, como autor del delito de cohecho, el artículo 248 bis, incisos primero y segundo, en relación con la calificante del artículo 251 quinques, número 2, letra B, 2 del Código Penal. En este punto, bueno, ya lo corrigió mi distinguido contradictor, señor Manríquez. No es efectivo, como se señala en el requerimiento, que haya sido formalizado pues como autor del delito de violación de secretos. Decimos que esta breve contextualización es necesaria por dos razones. En primer lugar, porque el precepto cuya inaplicabilidad se ha solicitado está en el contexto de la ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero y tipifica el delito de lavado de activos. Entonces este es el marco jurídico fáctico en que se presenta la discusión que nos convoca hoy. Y es relevante por una segunda cuestión que quisiera plantear quizás a manera de una cuestión previa, que dice relación con que el artículo 31, como sabemos y como se ha dicho, otorga al Ministerio Público una facultad que es la de decretar el secreto de la investigación por un lapso de hasta 6 meses, que pueden ser renovados, esta vez con autorización del juez de garantía. Pues bien, como ya se anticipó por algunos de los colegas que me han antecedido, el día 4 de diciembre pasado se celebró ante el Juzgado de Garantía de San Carlos una audiencia de revisión de medidas cautelares personales y de cautela de garantías. Y ese día el Ministerio Público concedió a los intervinientes relacionados con los hechos que se investigan a propósito de la Municipalidad de Chillán las copias de la carpeta y el acceso a la carpeta de investigación, y por lo tanto se le ha conferido a al mismo requirente, entre otros, ¿no es cierto?, el acceso a estos antecedentes. Asimismo, como también ya señaló el representante del Ministerio Público, el secreto venció. El secreto que se había decretado al tenor de la norma del artículo 31 venció el 30 de noviembre pasado y no ha sido renovado. En definitiva, el precepto que se impugna ha dejado de ser aplicado respecto del señor Vallejo Palacios y respecto de la gestión pendiente que se ha invocado y en la que este precepto tendría influencia decisiva. En opinión de esta parte, por estas argumentaciones ya sería absolutamente procedente que este reclamo fuese desechado. En relación con ello, cabe señalar que el mismo rol que citó el colega señor Manríquez, 6.805-2019, en su considerando 36º, señala exactamente y precisamente que el requerimiento es improcedente desde el punto de vista de sus efectos porque, según consta en el expediente judicial acompañado de sus autos, el requirente accedió al conocimiento del sumario. Si esto es así y así se fue decidido en esa oportunidad, es indudable entonces que el requerimiento yo lo señalaría como que ha perdido oportunidad, puesto que podría señalarse que se trata más bien de una gestión ya agotada, pero entendemos que es más bien una pérdida de oportunidad respecto a este requerimiento. Dicho lo anterior, voy a pasar a las alegaciones de fondo por las que solicito el rechazo a este requerimiento y que voy a estructurar haciéndome cargo en un primer capítulo de ciertos elementos que dicen relación con la improcedencia del presente requerimiento y en un segundo capítulo otros que se refieren al aspecto de fondo del mismo, más bien derechamente a definir si existe o no este pretendido conflicto de constitucionalidad. También anticipo, sus señorías excelentísimas, que voy a reducir mis alegaciones, en tanto hay muchas ideas que por supuesto ya han sido manifestadas por mis predecesores, y todo ello en aras de una economía procesal o más bien de una, diríamos, eficiencia y eficacia en
estas actuaciones. Decimos, en primer lugar, que el presente requerimiento es improcedente y nos animamos a señalarlo de esta manera en el contexto de lo que autorizan sentencias de este mismo tribunal que, pese a que se haya declarado la admisibilidad del requerimiento, permiten que estos defectos puedan ser nuevamente planteados, esta vez ante el Pleno y en la vista de la causa, en la medida que se trate de que se replanteen algunas cuestiones de admisibilidad que esta vez son entendidas como rótulo de procedencia o improcedencia. Ello así ha sido señalado en el rol 3996-17 de inaplicabilidad, y en concordancia con este criterio entonces es que muy brevemente voy a señalar dos aspectos que en opinión de esta parte hacen o permiten declarar la improcedencia de este requerimiento. En primer lugar, la norma impugnada, decimos, no es decisoria litis. Tal como sostuvimos cuando evacuamos el traslado acerca de la admisibilidad, el precepto cuya inaplicabilidad, se solicita, no es un precepto que haya de tener definición o que haya de ser aplicado, en la decisión de la litis. Debe recordarse que, de acuerdo a lo que hemos escuchado tanto en la relación como el propio requirente, la gestión judicial pendiente sería el proceso o la investigación y el proceso penal en el que se ha visto envuelto el señor Vallejos Palacios. Para sostener que este precepto sería decisivo para la resolución de ello, sería necesario que el mismo tuviese influencia en las decisiones del procedimiento penal. El procedimiento penal podemos predecir que va a determinar ciertos asuntos. En primer lugar, la existencia o no de un hecho punible. En segundo lugar, la participación o no que en este hecho punible toca al señor Vallejos Palacio. Y finalmente, la decisión o no de penalizar, aplicar una pena, en fin. Esa es la decisión de la gestión pendiente que nos convoca. Y en esa decisión, sus señorías excelentísimas, el artículo 31 de la ley 19.913 no tiene incidencia alguna. Es más, ya lo ha dicho el señor Manríquez cuando lo ha afirmado, señalando que el artículo 31 es una medida cautelar, es decir, es una medida que no va a incidir precisamente por su naturaleza cautelar. El propósito de la misma dice relación con los fines de la investigación y no con la decisión judicial en la gestión judicial pendiente que se ha invocado en este requerimiento. Enseguida, queremos señalar también que ratifica esto que acabo de señalar, las propias decisiones que se ha adoptado por parte de este tribunal en cuanto a la suspensión de la gestión judicial pendiente. Durante un tiempo estuvo suspendida la tramitación de este procedimiento hasta el día 30 de septiembre de este año, en que este excelentísimo tribunal decidió alzar esta suspensión. Entendemos nosotros que si este tribunal ha estimado plausible el levantar esta suspensión, es porque no se advierte que la prosecución del procedimiento vaya a incurrir o impetrar algún riesgo para el requirente respecto de la aplicación del precepto del que se predica la inaplicabilidad. En segundo término, y en esta parte seré muy breve por lo que dije de manera preliminar, no existe una gestión judicial realmente pendiente. Si entendemos una posibilidad, ciertamente es entender que la gestión judicial pendiente es el juicio penal. Pero otra posibilidad, y esto quiero señalarlo porque es parte de lo que nosotros alegamos también, otra posibilidad es que la gestión judicial pendiente no haya sido el entero procedimiento penal, sino simplemente la incidencia que dice relación con el secreto, la incidencia que ha sido promovida. Esto, la verdad, señoría excelentísima, en opinión de esta parte, no ha quedado claro en el requerimiento. Creo que se ha clarificado un poco más a partir de las alegaciones que hemos escuchado de la parte del distinguido requirente. Sin perjuicio de lo anterior, sigue siendo dudosa la manera en que se concibe cuál es la gestión judicial pendiente. ¿Será este incidente? Bueno, si lo es, lo cierto es que
no existe una gestión que esté pendiente porque esta gestión ya se encuentra agotada, tanto porque ha sido discutida en las entidades y en los tribunales con competencia jurisdiccional relativa a esta materia, como por lo que acabo de señalar al inicio de mi alegato, en el entendido de que ya se ha levantado el secreto y el requirente tiene acceso a las copias de la carpeta de investigación. Enseguida, y en relación con los aspectos de fondo del requerimiento, si somos bien concretos, lo que se nos ha señalado es que el artículo 31 de la Ley 19.913 tiene un conflicto constitucional con el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución, el numeral 7º y del mismo artículo y el artículo 5º. Bueno, sus señorías excelentísimas, si lo que se nos dice es que el artículo 31 de la Ley 19.913 es inconstitucional o plantea este conflicto de constitucionalidad, lo que deberíamos buscar en nuestro ordenamiento constitucional es una prohibición genérica de que las investigaciones penales sean secretas. Y eso no existe en nuestra Constitución. En cuanto a, desde luego, si entendemos la Constitución como un cuerpo normativo que trasciende su texto y hemos de integrarlo con los principios y otras normativas que procedan a proveer de contenido a ciertas normas de la Constitución, el análisis sigue siendo el mismo, especialmente respecto de la invocación de una supuesta contradicción entre el artículo 19 número 7 y el artículo 5 de la Constitución. El artículo 19 número 7 ya vimos y ya se ha señalado por mis antecesores, plantea la garantía de la libertad personal y seguridad individual. Eso, evidentemente, se requeriría de un ejercicio lógico bastante flexible como para advertir una contradicción entre el secreto de la investigación y la seguridad personal y la libertad individual del requirente. Desde luego, entendemos que esta problemática se reconduce a un problema del derecho a ejercer una defensa técnica adecuada. Sin embargo, ya el hecho de que estemos planteándonos de esta manera revela lo que voy a decir a continuación, que es que nos encontramos ante un conflicto de mera legalidad y en ningún caso de una situación que plantee conflictos constitucionales. En cuanto al artículo 19, número 3, la lectura atenta del mismo revela que no existe en esta normativa la consagración del derecho absoluto de las personas a conocer todos los antecedentes de la investigación penal. Aquí, ante lo que nos encontramos, en verdad, es ante una colisión de dos bienes jurídicos distintos. Aquel consagrado acerca del debido proceso y qué elementos son aquellos que integran el debido proceso, versus la necesidad de una investigación penal que sea efectiva. Y ese conflicto, la misma Constitución lo ha determinado que sea resuelto por la normativa legal y por el ordenamiento jurídico de rango legal que regula estas situaciones. Es así que cuando la norma constitucional citada señala que corresponderá al legislador establecer las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos, se entrega dicha determinación al Código Procesal Penal, que es la norma en la que se encuentran estas disposiciones que establecen cuáles son los contenidos de un procedimiento racional y justo. Así entonces, el conflicto verdaderamente existe entre el artículo 182 del Código Procesal Penal y el artículo 31 de la Ley 19.913. No es, pues, un conflicto de constitucionalidad. Por lo mismo, es que nos encontramos finalmente ante un asunto que es de mera legalidad. En cuanto al artículo 5 de la Constitución, lo primero que cabría señalar en este punto, en opinión de esta parte, es que la remisión a los tratados internacionales, o que esta norma lo que consagra es una obligación para el Estado chileno de observar los tratados internacionales. En esta norma no se le otorga carácter constitucional a estos tratados. Los tratados internacionales tienen rango legal y estos tratados internacionales tampoco establecen, como pareciera pretenderse, un derecho absoluto al conocimiento de las investigaciones penales por parte de quienes son investigados. Si solo a manera de ejemplo, en el la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en su artículo 8, en 8.5, se señala que el proceso penal debe ser público salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Es decir, se cumple aquello que he señalado en algún otro momento, de que nos encontramos ante un conflicto entre bienes jurídicos diferentes, esta es una garantía constitucional que debe ser entendida o complementada con las normas legales, y o la necesidad o el interés de toda una sociedad y del Estado en que las investigaciones penales resulten efectivas. De esta manera, tampoco existe un conflicto con la otra norma que se ha invocado, que es el artículo 5º de la Constitución. Por estas razones es que esta parte ha sostenido y sigue sosteniendo que, sin perjuicio de la falta de oportunidad del requerimiento, si se llegase a existir un pronunciamiento acerca del fondo, el mismo debería conducir indefectiblemente al rechazo de esta pretensión. Brevemente termino haciéndome cargo de algunas alegaciones efectuadas por el requirente y que dicen relación con la invocación a una sentencia de una sentencia peruana, que en lo que escuchamos se nos dijo que esta situación del secreto debía ser controlable por la legislación aplicable al caso. Eso es lo mismo que ocurre acá. En la ley, el artículo 31 previene y establece mecanismos de control, lo que vuelve a llevarnos a la constatación de que estamos ante un conflicto que puede ser y debe ser resuelto con los mecanismos legales que existen, entendiendo que, como también se dijo, las garantías constitucionales no son en ningún modo absolutas y en ciertas y determinadas condiciones admiten limitaciones, una de las cuales, una de estas situaciones en la que se admite limitación precisamente es la aplicación de la ley 19.913, como se ha explicado por parte del Ministerio Público. En definitiva, y conforme a todo lo que se ha señalado, esta parte concluye sus alegaciones solicitando que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en primer lugar por haber por haber perdido oportunidad, y en segundo lugar por lo que se ha señalado, en tanto es improcedente en primer lugar, y en segundo término, y quizás en subsidio de lo primero, por cuanto en realidad no estamos ante un conflicto de constitucionalidad verdaderamente o como de aquellos que tienen que ser resueltos por este excelentísimo tribunal. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas? A los señoras, señores abogados, tiene la palabra el ministro Letelier. Gracias, presidenta. A los querellantes preguntarles si ellos también han tenido afectados por el secreto de la investigación y no han podido tener acceso a los antecedentes de la carpeta. Eso es lo primero. Respecto al fiscal, ¿cuándo, señor fiscal, efectivamente va a tener acceso a la carpeta de investigación las partes o el abogado del imputado en este caso, ya que será comunicado que se termina? ¿Cuándo se termina con precisión? Y al señor abogado de la parte requirente, preguntar si él solicitó en su oportunidad los antecedentes del delito base a la investigación y si le negaron o no. Esas son mis preguntas, señora presidenta. Gracias. En primer lugar, tiene la palabra en relación a haber sido afectados o no por el secreto. Los abogados creyentes, tiene la palabra abogado Valdés. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, don Cristian Letelier, muy buenos días nuevamente. Efectivamente, nosotros como abogados querellantes no hemos tenido ningún acceso a la carpeta investigativa, y agrego que las audiencias respectivas en donde se ha debatido acerca de las medidas cautelares personales o reales en contra de los imputados, no hemos podido ni siquiera asistir. Hemos comparecido, pero la Fiscalía en eso ha sido bastante ecuánime, ha pedido que nosotros nos retiremos y así hemos obrado. Gracias. Tiene la palabra la abogada Denton. Muchas gracias. Simplemente ratificar lo que ha señalado el colega Valdés. Nosotros no hemos tenido acceso a la carpeta de investigación, de la misma manera que se le ha denegado al imputado, sin perjuicio de lo cual hemos tenido acceso a ciertas resoluciones judiciales, puesto que se ha establecido una cierta diferencia entre el secreto de la carpeta de investigación y el secreto de las actuaciones judiciales. Gracias. En relación a la pregunta al señor fiscal,
del Ministerio Público sobre cuándo se tendrá acceso por parte del abogado requirente a la información de la investigación. Tiene la palabra el abogado Soto. Gracias, señora presidenta. Sí, las copias de la investigación van a estar disponibles para todos los intervinientes a partir del día lunes 14 de diciembre, o sea, el próximo lunes. Gracias. Y al abogado requirente si ha solicitado antecedentes. Gracias, Abogado Germán Enrique. Gracias, señora excelentísima, señor ministro, señor Letelier. Efectivamente, he solicitado acceso a los antecedentes y antes que asumiéramos esta defensa, también quienes nos precedieron en ella, con los siguientes resultados. En primer lugar, a través de un recurso de amparo que fue acogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán y que luego fue revocado en votación dividida por la Excelentísima Corte Suprema, que es el rol que cité delante, el 86-2020, se denegó entonces ese acceso. Luego, teniendo nosotros ya el patrocinio, solicitamos cautela de garantías, lo cual nos fue negado en dos oportunidades. Una, porque se había notificado el secreto y el tribunal ya manifestó opinión en el sentido de que el artículo 31 no podía levantarlo en esas circunstancias. Luego, conocida esta situación y resuelto el tema de la competencia del tribunal, volví a solicitar cautela de garantías y ahora el tribunal competente me dijo simplemente no al lugar, atendido que se había dado a conocer en una audiencia de otro coimputado la decisión de la señora fiscal regional por la resolución que también cité, de terminar con el secreto sin perjuicio de las alegaciones que hice anteriormente. En consecuencia, todas las veces que hemos solicitado acceso a los antecedentes y también al supuesto delito base, estas nos han sido negadas y más aún, voy a ser más preciso, en la audiencia de reformalización solicité a la señora fiscal a cargo de la investigación, la colega Paulina Valdebenito Sanders, como lo permite la ley, pregunta de precisión para que me dijera cómo, cuándo, de qué manera, cuánto y en qué elementos fácticos aparecía la afirmación de haberse coludido, recibido, tomado interés, y la Fiscalía me respondió lo siguiente. Letra A, no sabemos cuándo, primer semestre del año anterior. 2, eso no forma parte de la imputación. 3, no tiene acceso a los antecedentes. Esa es la situación en la que nos encontramos, su señoría excelentísima. Gracias. Ministro, ¿está bien? Ofrezco la palabra, señores ministros. Señora ministra. Ministro Aróstica. Su micrófono. A todas las partes, el Tribunal Constitucional, la parte del requerimiento por las causales que han invocado el afectado, en este caso el imputado, puede ir un poco más allá y revisar otras normas constitucionales que pudieran estar afectadas. Así que invito a las partes brevemente a pronunciarse sobre este artículo 31 que limita, restringe, como han dicho todos, están de acuerdo, el derecho a la defensa, por un bien superior, por lo que sea, pero hay una restricción ahí. Pues bien, el punto es el siguiente, por favor, si me pudieran ilustrar al respecto. La Constitución señala que todas las medidas que afecten, restringen o perturban derechos de los imputados, que es la expresión en que todos están de acuerdo en que tendría lugar acá, en su artículo 83, requieren previamente autorización judicial. Leo, sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán aprobación judicial previa. Requerirán autorización judicial previa. Voy a dar por supuesto, no quiero entrar en debate ahí, voy a dar por supuesto que hay un derecho a la publicidad en todos los procesos y en los fundamentos de las resoluciones por imperio del artículo 8 de la Constitución. Pues bien, en consecuencia, siendo esos los datos, la pregunta es la siguiente. Si el artículo 31, al conferirle una potestad directamente al persecutor sin autorización judicial previa, no violaría el artículo 83 de la Constitución. Gracias. Tiene la palabra abogado Manríquez. Gracias, su señoría, excelentísima presidenta, señor ministro don Iván Aróstica, también buenos días. Efectivamente, no solo de manera íncita, sino que también expresa, hemos hecho ese reproche por lo siguiente y simplemente lo complemento por la siguiente comparación.
Nuestra respuesta es afirmativa a vuestra pregunta por la siguiente razón. Cuando se modifica por cuarta vez la Ley 19.913 y vuestra señoría excelentísima dicta sentencia respecto de otros preceptos de la última modificación, durante el debate se repara en lo siguiente, y los invito a revisar este punto en la historia. En la etapa administrativa de la Ley 19.913, cuando el director regional o nacional de la Unidad de Análisis Financiero en la etapa administrativa previa tiene antecedentes de que alguien comete o puede estar cometiendo, y tercera hipótesis, va a cometer probablemente una operación que pueda ser calificada de sospechosa y ser antecedente de lavado de activos, esto es, la tentativa de la tentativa, requiere ir ante el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva en audiencia secreta, sin intervención de terceros, y solicitar autorización para medidas intrusivas o restrictivas, la que el señor presidente adoptará de acuerdo a los antecedentes que le den, sin previa notificación, y autorizará entonces esas diligencias. Vale decir, existe incluso para la etapa pre-administrativa un control judicial de doble grado y de gran entidad, como es el señor presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. En este caso, el Ministerio Público ha arguido que por sí y ante sí, de acuerdo al artículo 31, sin preguntarle a nadie, así lo ha dicho, no necesita preguntarle a nadie, ha dicho que es una facultad potestativa. Incluso el Consejo de Defensa del Estado ha recriminado en este proceso que lo que se busca es privar al Ministerio Público o limitar esa facultad potestativa. Es exactamente lo que ha hecho. Y a nuestro juicio, efectivamente, lo que hace además es vulnerar las reglas constitucionales que se han señalado, y allí hay otra base además para sostener que hay un efecto anticonstitucional en el caso concreto, su señoría excelentísima, señor ministro. Gracias. Abogado señor Valdés. Excelencia, muy buenos días. No hay ningún defecto de inconstitucionalidad en lo que el señor ministro quiere respecto de los intervinientes. El artículo 83 que cita el señor ministro se refiere, y me permito con vuestra venia, señora presidenta, leer la parte pertinente porque es una cuestión de mucho sentido. Dice la norma, este es el contexto. El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante la investigación. Punto seguido. Sin embargo, y aquí está la parte importante, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa. Muy bien. Esta norma, vuestra excelencia, está dentro del contexto siguiente. Cuando el Poder Judicial estaba hace muchos años atrás, antes de la Carta del 80, privado de la facultad administrativa de requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, y tenía que pasar por el Poder Administrativo, por el Poder Ejecutivo, a través de las resoluciones. Señor ministro, perdone. Perdón, Tiene la palabra el abogado Valdés. sí, está en el Código Orgánico de Tribunales, pero sigan. Sí. Ahí había un juicio de reproche y hubo cuestionamientos políticos, vuestra excelencia. Sí, pero sigan. Sí, lo termino para colocar la idea histórica. Y este precepto del 83, para ir precisamente al punto, señores ministros, dice relación con actuaciones de la investigación y no respecto del contenido de la carpeta investigativa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Las actuaciones investigativas, que son el monopolio del Ministerio Público y dirigir estas órdenes a la policía y a Carabineros de Chile, no requieren, salvo cuando se requieren medidas intrusivas, etcétera, de la autorización judicial previa. Entonces, el 31 dice relación con una facultad discrecional, que es el secreto de la investigación. Y quiero colocar, por último, señor ministro, un añadido más, que también ha sido discutido en esta carpeta investigativa, pero obviamente no en esta sede. El artículo 159 del Código Procesal Penal, en cuanto permite, por ejemplo, discrecionalmente al Ministerio Público ordenar una investigación agrupada, 5, 6, 7, 10 investigaciones agrupadas. Eso es de dirección y no de debido proceso. Eso es todo, señor presidente. Señora presidenta, gracias. Gracias. Tiene la palabra la abogada Dentón. Perdón, abogado Soto. Gracias, señora presidenta. Solamente complementando lo que señala el señor querellante, es evidente el texto y el contexto de lo que señala el artículo 83, que se refiere a las actuaciones del Ministerio Público en tanto Ministerio Público ente investigador. De hecho, tanto es así a nuestro juicio de que si se quisiera dar la extensión que se le quiere dar al artículo 83
también una detención por flagrancia sería inconstitucional, por cuanto una detención por flagrancia es una afectación a una libertad que estaría siendo realizada autónomamente por un policía, ¿ah? Y también no se ajustaría al texto de lo que dice el artículo 83. Y esto es porque evidentemente el artículo 83 se está refiriendo a aquellas situaciones en que el Ministerio Público realiza u ordena la realización de diligencias investigativas. En ese contexto, cuando las realiza el Ministerio Público, puede realizar cualquier cosa, pero cuando se trata de decisiones del Ministerio Público que van a afectar garantías constitucionales, tiene que evidentemente pedir una autorización judicial previa. Por eso que, respetuosamente, su señoría excelentísima, creo que en este caso no es aplicable a la situación del secreto, tal como lo señaló el señor querellante. Gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene la palabra abogada señora Tentón. Muchas gracias, señora presidenta. Haciendo mía las intervenciones de quienes me han precedido, la verdad es que quisiera solamente aportar con que el derecho es una disciplina o es un dominio donde las distinciones son importantes. Y tanto la intervención del colega señor Hueche como la del señor Soto han apuntado, en mi opinión, a una distinción que tiene que ver con distinguir entre actuaciones del Ministerio Público y antecedentes de la carpeta de investigación. Ciertamente que las actuaciones que van a privar al imputado de ciertas garantías, nuestra Constitución establece que las mismas tienen que pasar por una autorización judicial previa. Y incluso en el caso del artículo 31, si bien en su primera parte se consagra una facultad al Ministerio Público, que como dije en mi alegación, está inspirada por la necesidad de que las investigaciones de delitos de esa gravedad sean efectivas, y atendida la naturaleza por lo demás de los delitos de que se trata, se requiere de que exista este secreto. En la segunda parte incluso introduce el control judicial de esta norma, de manera que en opinión de esta parte incluso se va más allá de lo que exige esta norma constitucional, que insisto se refiere a actuaciones y no a antecedentes de la carpeta de investigación, y señala que incluso cuando se trata de actuaciones hay un límite muy concreto para el derecho o para la facultad que se confiere al Ministerio Público para el secreto. Entonces, en opinión de esta parte, la verdad es que en ese sentido el artículo 31 no solo no contradice la Constitución, sino que además da cumplimiento a ciertos tratados internacionales que fueron mencionados en las intervenciones anteriores y que tienen que ver con el crimen organizado. Ministra Lóptica. Mire, al abogado Juan Carlos Manrique, atendido la respuesta de los tres colegas, yo quiero que siga con el tema porque sigo con la inquietud, no obstante la interpretación de contexto y las distinciones que han querido hacer los colegas. Este artículo 83 está reproducido en el artículo, como ustedes saben, en el artículo 9 del Código Procesal Penal, y no está en ese contexto de detenciones, órdenes a la policía, sino que lo dice directamente tal como yo se los leí. Más bien les leí el artículo 9 del Código Procesal Penal que ustedes están consultando en este momento, haciéndolo ver como artículo 83. Pues bien, al colega Manrique, una pregunta relacionada con lo mismo. La autorización judicial previa, ¿entiende usted, colega Manrique, como una garantía respecto precisamente del secreto del sumario en relación con el artículo 182? Justamente el secreto del sumario va a proceder previa autorización judicial según el artículo 182. Si no es eso una manifestación precisamente del 83 de la Constitución y del 9 de la ley del Código Procesal Penal. Eso es, al colega Manrique. Abogado señor Manrique, Gracias. palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, su señoría excelentísima, señor ministro. Efectivamente, haciendo una interpretación sistemática y de irradiación constitucional, lo que, perdónenme la cita, ya el profesor Tiedemann, lamentablemente fallecido hace muy poco, denominaba la constitucionalización del proceso penal en su efecto irradiación. Efectivamente, en este caso, las reglas infraconstitucionales no pueden ir más allá de la Constitución y tienen que ajustarse. En este caso, la exigencia de control judicial previo a medidas intrusivas es una regla en el Código. Esta es una excepcionalísima situación, la del artículo 31, que entonces debe ser confrontada con lo que usted ha señalado para llegar a la conclusión de que efectivamente en este caso configuraría una violación del ámbito de protección de la Constitución. ¿Por qué? Porque en este caso concreto y en particular, la diferencia que hacen mis apreciados colegas respecto a que la regla del artículo 83 tendría relación
con las actuaciones investigativas, sino con el registro, perdóneme la expresión, no tiene ningún sentido en la práctica, porque el deber específico de registro del Ministerio Público de todo lo que hace es precisamente desembocar en la carpeta, y es la carpeta la que debe comunicar. Inclusive en el caso de flagrancia que se ha referido el señor fiscal del Ministerio Público, queda registrada en parte, ese parte se inicia automáticamente a través de un RUC en el sistema SIAU de la Fiscalía, luego las partes pueden tener acceso a los intervinientes y se genera un registro. No existen actuaciones sin registro. Incluso las órdenes verbales que pueden obtener los fiscales de los tribunales en determinadas materias, como Palermo 2, que refería al señor Soto, que no es un convenio, es un protocolo de la Convención de Naciones Unidas, efectivamente en los cuales se puede mantener en reserva el acceso de cualquier tercero a la plataforma de la Oficina Judicial Virtual, exigen el acabado y completo registro del pedido, de la autorización, y luego entregárselo al interviniente que tenga interés. De tal suerte que esa división no puede hacerse. La carpeta recoge las actuaciones y el deber de registro del Ministerio Público, porque con eso cumple con el 93, el artículo 5 del 83, y lo que usted ha señalado a propósito de la Constitución. Termino diciendo que en este caso, efectivamente, la autorización judicial previa es un control, y en este caso concreto, perdóneme lo que le voy a decir, completamente ilusorio, porque el Tribunal de Garantía de San Carlos, a través de los únicos 2 jueces que tiene, ya ha manifestado opinión al respecto, y ha dicho, en este caso concreto, que a su juicio, él no podía controlarlo. Y es más, la ley no confiere ni apelación, ni tampoco las cautelas de garantía son apelables. O sea, no existe ningún otro control más que el que pueda hacer el excelentísimo Tribunal Constitucional. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿alguna pregunta adicional? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias.